los adolescentes, que también ellos están aprendiendo de la palabra del Señor. Bien, hermanos, quiero iniciar una nueva serie. El Señor me había mostrado en mi corazón un tema, el cual al estudiarlo hay bastante que sacar de él. Entonces lo vamos a llevar a cabo como una serie. La serie se llama El Taller del Alfarero. Amén. Así se llama la serie, El Taller del Alfarero. Y vamos a ver el primer tema que le he titulado Como barro en sus manos. Así que antes de iniciar, voy a pedirle, Israel, vamos a proyectar un video para que usted no tiene audio, solamente véalo, analícelo, y ahí hay mucho significado, ¿sí? Esta metáfora se encuentra en Jeremías capítulo 3. Vaya buscando el libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Vamos a leer del versículos del 1 al 6. Preste atención a este video. No tiene audio, pero solamente véalo, ¿sí? Ahí está una persona que es el alfarero. ¿Qué está haciendo con sus manos? ¿Sí logra ver? Una vasija, un jarro, un vaso, ¿verdad? ¿Alcanza a notar la rueda que está utilizando? ¿Sí? ¿Alcanza a ver el agua que está utilizando para darle forma? ¿Sí? Ahí están todos los instrumentos, el alfarero, el jarro, el barro, vemos el agua, la rueda. ¿Y qué sucedió allí? Se estropeó el barro. ¿Qué está haciendo? Lo está golpeando, ¿verdad? Otra vez. Lo está golpeando. Lo está nuevamente deshaciendo todo. ¿Sí? Vean este trato que le está dando. Es un poco agresivo, ¿no? Lo golpea una y otra vez, lo vuelve a golpear. Lo golpea hasta que quede completamente blando. ¿Sí? Y comienza a darle forma con sus manos y la pone ¿dónde? En la rueda. Y empieza de nuevo el proceso. ¿Sí? Hasta allí. Vamos a leer Jeremías 18, verso 1. Dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros, ¿en dónde? En mi mano, oh casa de Israel. En la Escritura vemos que Dios se revela, nos da enseñanzas por medio de metáforas. Algunas de ellas metáforas ilustran quién es Dios y quiénes somos nosotros, su pueblo. Sin duda, hay metáforas que nos gustan más que otras. Por ejemplo, vemos a Jesús como el buen pastor y nosotros como sus ovejas. Y esta metáfora es muy hermosa, ¿no? Porque Dios es el buen pastor, quien tiene cuidado de nosotros, quien nos protege, quien nos lleva a las verdes praderas para darnos nuestro alimento. Esta es una bonita metáfora. También vemos otra metáfora a Jesús como el novio. En la iglesia es la novia, que está preparándose para algún día casarse con el novio. ¿Cuántos anhelan esto? Esto también es hermoso, ¿no? Esta metáfora, nos vamos a casar con el Señor para siempre. Pero este pasaje nos presenta una de las metáforas que no a todos nos gusta. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver mucho con nuestra formación.
con nuestra formación conforme al carácter de Cristo. Pero este proceso, digamos, es muy doloroso. ¿Ustedes vieron cómo tenía el hombre el barro? Duele. Es un proceso doloroso. Inclusive, allí no lo pasé, no se ve en el video, pero después que forma el jarro, lo mete ¿a dónde? Al horno, que viene siendo el horno de las pruebas. Entonces, no a todos les gusta el trato con Dios, pero sí o sí somos barro y estamos en las manos de Dios. Y si nos permitimos moldear, Dios va a tratar con nosotros. Amén. Además, esta metáfora ilustra la soberanía de Dios. Él hace como Él quiere, Él le da la forma al jarro como Él desea. Además vemos su paciencia, esa paciencia de que aunque se le arruina ese jarro, lo vuelve a hacer. Y si se estropea, la vuelve a hacer de nuevo. Vemos la paciencia y también su disposición. Dios está dispuesto a moldearnos. Él quiere transformar nuestra vida conforme a su voluntad. Volviendo a esa metáfora del alfarero, en aquel entonces, en aquel tiempo era muy común. Hoy día no es muy común, dado a que las empresas pues ya fabrican todo, ¿verdad? Pero sin embargo todavía hay pocos alfareros, ¿sí? Un alfarero es un artesano, trabaja principalmente con el barro o la arcilla, le da figura para hacer vasijas, utensilios, otros objetos de cerámica. En la antigüedad, el oficio del alfarero era muy común y era muy valorado, dado que todos los utensilios de la cocina precisamente eran de barro. Se utilizaban jarras, cuencos, vasijas para almacenar alimentos y líquidos. Ahora, principalmente, viendo el desarrollo, viendo el significado de esta metáfora, ¿quién es el alfarero? ¿El alfarero representa a quién? A Dios, ¿sí? Y de acuerdo al video que acabamos de ver, ¿quién es el barro? Nosotros. Ahora, este barro, ¿recuerda qué pasó en las manos del alfarero? Se estropeó, se echó a perder. Pregunto, ¿acaso se estropeó porque Dios falló? ¿Dios se equivocó en algo? No. Dios nunca falla, hermanos. Él es perfecto. Sus planes y propósitos son perfectos. Pero ¿cómo fue que este barro se estropeó en sus manos? Bueno, es necesario entender que para que un buen alfarero pueda trabajar el barro y hacer una jarra, es necesario que este barro, la arcilla, sea moldeable, ¿sí? Que esté libre de impurezas, que no tenga ningún tipo de suciedad, que esté completamente uniforme, que pueda estar a la altura para que pueda ser moldeado y ser de él una jarra. Es imposible que este barro se quiebre en las manos del alfarero si está uniforme, si no hay en él impurezas ni piedritas, si es moldeable. Es imposible que se quiebre, ¿sí? Por otro lado, si el barro se quebra en manos del alfarero, entonces la culpa es del barro y no del alfarero. Es allí, hermanos, donde nosotros debemos observar nuestra vida. Si algo está saliendo mal, algo en nosotros, no debemos culpar a Dios, amén. Son, como lo vimos el jueves, muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, de acuerdo a esta metáfora, Dios le habla a su profeta Jeremías. Volviendo al pasaje, en Jeremías 18:1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Aquí Dios se dirige a su profeta Jeremías. Recordemos que Jeremías fue llamado por Dios desde siendo muy joven. Dios lo escogió desde el vientre de su madre y dijo: te he escogido para que seas profeta para las naciones. Ahora, este profeta Jeremías fue un profeta obediente a Dios. Él, cuando escuchó la instrucción, fue e hizo como Dios le había mandado. Fue un profeta que anunció, fíjense bien, él anunció prácticamente lo que sucedería años después
cuando el pueblo de Israel sería llevado cautivo a Babilonia. Él lo profetizó. Y de alguna manera se está anticipando Dios para con él, y Dios le está diciendo, mira, yo voy a hacer con el barro como yo quiero. Voy a hacer con el pueblo de Israel como yo quiero. Por eso ve a la casa del alfarero y allí te mostraré. Incluso el profeta Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Y si usted ha leído este libro, por eso al profeta se le conoce como el profeta llorón. Y usted ve este libro de Lamentaciones y es el pueblo lamentándose por su desobediencia, siendo cautivos a Babilonia. ¿Sí? Muchos de ellos, Dios les dijo, miren, yo he dispuesto a entregarlos a Babilonia, no peleen, porque si pelean van a morir. Yo les digo, dice el Señor, que se entreguen en manos de los babilonios. Así les dijo Dios. Imagínense, hermanos, Dios había determinado que iban a ser llevados cautivos. Y si peleaban no iban a prosperar. Tenían que entregarse en manos, tenían que dejarse llevar cautivos. Entonces, Jeremías, para poder entender el plan de Dios, Dios le dice, ve a la casa del alfarero y allí te revelaré cuál es mi voluntad. Dios quería que Jeremías aprendiera sobre la soberanía y la autoridad de Dios. ¿Y cómo iba a aprender? Observando, como tú y yo acabamos de observar el video. Amén. Y miren cómo a veces Dios nos pide que prestemos atención a su palabra, a los ejemplos ya plasmados allí, para entender cuál es su voluntad. En cada historia de la Biblia vemos el plan y el propósito perfecto de Dios. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Observar, estar atentos y aprender. Como dice el Salmo 32, verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser guiados por Dios? ¿Qué necesitamos hacer? Prestar mucha atención a su palabra, a su voluntad, amén. Entonces, ¿cuál es el trabajo principal del alfarero? Verso 3, Jeremías 18:3, ahí mantenga su Biblia, dice, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Aquí vemos 4 cosas muy importantes. Número 1, el alfarero, que representa a Dios. Número 2, el barro. El barro representa a ti y a mí, tú y yo, ¿sí? El barro ya amasado, revuelto y blando, se coloca sobre la rueda. Número 3, la rueda. La rueda es el instrumento que donde se coloca el barro. Esta rueda gira y el alfarero le va dando forma. Y en cuarto lugar vemos el horno, donde es el último proceso, ¿sí? Donde esa vasija se seca completamente, se hace sólida y después sale como un instrumento útil, ¿sí? Entonces vamos a analizar estas 4 a lo largo de esta serie. Entonces vamos a ver la primera. Dios es el alfarero, por lo tanto Él tiene autoridad sobre el barro. Desde el principio, usted abre su Biblia y ve a Dios creando todas las cosas. Y creó Dios los cielos y la tierra. En 5 días hizo toda la creación. Al 6º día creó al hombre. Y pregunto, ¿cómo lo creó? ¿Recuerdan? Tomó polvo de la tierra, le dio forma, sopló aliento de vida sobre su nariz y fue un ser viviente. ¿Sí? Ahora, muy importante, un alfarero para poder trabajar el polvo, la arcilla o la tierra, necesita el agua. Pero en el principio no vemos que Dios utilizó el agua, ¿verdad? Dice la Escritura que Él solamente hizo polvo y sopló aliento de vida. ¿Por qué razón no utilizó agua Dios? Porque recordemos que Dios es fuente de agua viva, amén. Entonces,
Cuando el barro es bueno, es fácil moldearlo. No hay ningún problema en trabajarlo. Así fue al principio. Dios no tuvo ningún problema en crearnos. Él tomó la tierra, nos dio forma, y dice la Escritura que fuimos un ser viviente a imagen y semejanza de Dios. Éramos perfectos. Sin embargo, al paso del tiempo y por la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado. Y el pecado es el principal problema por el cual el barro no se permite moldear por Dios. Es esa maleza. Por esa causa se rompe. Ahora, es muy importante entender que el alfarero es quien escoge el barro. Amén. ¿Quién lo escoge? El alfarero o Dios. Sin embargo, no siempre un alfarero logra encontrar el mejor barro, dado a que pues hay impureza en la tierra, hay maleza, hay piedritas. En este caso, pues dice la Escritura que Dios de lo vil y menospreciado nos escogió. No éramos la mejor arcilla, ¿verdad? ¿Cuánta maleza había en nosotros? ¿De dónde Dios nos sacó? Imagínense, traiga memoria. ¿De dónde Dios te sacó? ¿En qué condición estabas en manos de Dios al principio? Bueno, eras un barro, podríamos decir, desechado, vil y menospreciado, de la basura. Pero sin embargo, estuvimos en la mente de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos escogió. ¿Cuántos le dan gracias? Pero noten bien que este barro vil y sucio, Dios no lo va a dejar así, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el alfarero? Lo va a trabajar, ¿sí? Aunque ciertamente lo va a trabajar mucho más a causa de todas esas impurezas. Pero sin embargo, Dios va a trabajar. Va a trabajar con este barro para entonces poder hacer un buen vaso de honra, un buen jarro. Nosotros somos el barro, ¿sí? Y Dios es el alfarero. Y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Desde el Génesis, el capítulo 28, verso 15, Dios dijo: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto es muy interesante, hermanos. Dios hará con nosotros hasta lo que Él ha dicho o ha propuesto en su corazón. Porque cuando el barro llega a la alfarería, lo primero que necesita es ser moldeado. Dios necesita trabajar con él. El alfarero toma el barro y comienza a untarle agua, porque el barro viene duro. Pero al untar agua hace como una especie de lodo. El agua, entiéndase, es el Evangelio, la palabra de Dios. La palabra es como esa agua purificadora, que purifica nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente. Dios comienza a untarnos el agua. Desde aquella vez que nos fue predicado el Evangelio y nosotros lo recibimos en nuestro corazón, esta agua comenzó a permear en nosotros. Ese barro comenzó a ser moldeable. El alfarero tiene un plan perfecto para el barro. Y noten bien que el alfarero ya tiene en su mente el proyecto terminado. Podría ser un vaso, una jarra, una olla. Así Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así como un artesano o un arquitecto hace planos para un edificio, así Dios ya tiene planes para cada uno de nosotros. En Efesios 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios tiene un plan perfecto, hermanos, y este plan nos lo va revelando por medio de su palabra. Al leer su palabra va filtrando el agua en nuestro corazón. Por esto, hermanos, es muy necesario que este barro sea diluido.
Usted puede notar ahí en el video, pudo notar que el alfarero muchas veces tuvo que tomar agua para echarle al barro. Entiéndase, la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Mientras más agua le ponen al barro, el barro más se diluye, hasta que queda una masa completamente trabajable, ¿sí? Moldeable. ¿Qué nos da a entender esto? Bueno, ¿usted recuerda lo que dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Todos nuestros pensamientos, toda nuestra voluntad, lo que nosotros creemos ser, debe ser diluido. Y debemos poner por encima la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo más valioso para el barro? ¿Qué es lo más valioso? Y después de terminado, ¿qué es lo más valioso? Es lo que va a ser depositado dentro de él. En este caso, Jesucristo. Jesucristo debe brillar en nosotros. Por eso Juan dijo, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Amén. Número 2, nosotros somos el barro. Esa tierra utilizada para elaborar la vasija. Todos los seres humanos están hechos de barro. En el Salmo 103, verso 14, habla de nuestra condición. Y dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. ¿Cuántos lo creen? Somos polvo. Y al polvo vamos a volver. Yo ahí donde trabajo, pues utilizo mucho la pasta, genera mucho polvo. Y también en el suelo hay mucha tierra. De manera que cuando llego a mi casa, llego como un polvorón. Que nada más le haces así, ¡pah! Y queda como la silueta de polvo, ¿verdad? Y a veces le digo a mi esposa, no te enojes porque pues ella lava, ¿no? No te enojes, le digo, soy polvo, me estoy deshaciendo ahí. Tiene que, ahora sí, sacudir la ropa para meterla a la lavadora. Pero es mucho polvo. Y esto es lo que tú y yo somos, hermanos. Somos polvo. Y este polvo, noten bien que se somete a las manos del alfarero. ¿Sí? Está a expensas del alfarero. Porque el barro o el polvo por sí solo no puede moldearse. Amén. Tiene que ser el alfarero. Esto nos muestra que Dios quiere que tú y yo cooperemos con Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo cooperamos con Dios? Principalmente con nuestra obediencia a su palabra. Debemos obedecer a su palabra, poner por obra su perfecta voluntad. También cooperamos con Dios en la oración. Es decir, debemos rendirnos completamente en sus manos. El barro sin el alfarero sigue siendo barro. Amén. El barro en manos del alfarero va a ser una joya hermosa, un instrumento útil. Entonces nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Amén. Necesitamos ser transformados por Dios. De otra manera, si no somos transformados por Dios, seguiremos siendo polvo. Eso seremos. Un polvo lodoso en el camino, un polvo que es pisoteado, que es desechado, que no sirve para nada. Pero el barro debe de estar puesto en la rueda del Señor. Allí es donde debemos estar. ¿Dónde? En la rueda del Señor. ¿Sí? Ahora, noten bien que este barro cuando es tomado, principalmente el alfarero tiene que moldearlo, tiene que aplastarlo. En aquel entonces, como era muy común, era muy rentable este trabajo, los alfareros tenían que pisar el polvo para hacerlo lodo. Imagínense, hermano, recibir patadas. Tiene que trabajar en él, golpearlo hasta que se haga un tipo de arcilla. ¿Cuántas veces, hermanos,
hemos tenido la necesidad de ser golpeados en manos del alfarero, porque hemos sido duros. Dios quiere, hermanos, que cooperemos con Él, flojitos y cooperando, amén, flojitos, estamos en manos del alfarero. Y este barro es llevado a la alfarería. La alfarería, entiéndase, o el taller del maestro, entiéndase, la iglesia del Señor. Este lugar donde el Señor nos está formando, nos está mostrando su perfecta voluntad, donde inclusive revela ciertas cosas en nuestra vida que estamos mal delante de Él y podemos corregir, podemos arrepentirnos, podemos volvernos a Él. Dios nos redarguye. Pero este barro puede ser trabajado dentro de la iglesia, no fuera. ¿Qué trabajo va a recibir fuera de la iglesia? Más que ser pisoteado o aullado. Ninguno. Es necesario que este barro esté ¿dónde? En la alfarería. ¿En qué lugar específico? En tercer lugar, en la rueda. Jeremías 18:3 dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dice, el alfarero, he aquí trabajaba sobre la rueda. La rueda del alfarero es una herramienta que se utiliza en la alfarería para darle forma a esa arcilla. Consiste en un disco que gira impulsado por el pie del alfarero, por un mecanismo manual o mecánico, sobre el cual se coloca la arcilla. A medida que la rueda gira, el alfarero usa sus manos para moldear la arcilla en la forma deseada. Eso nos muestra a ti y a mí que nuestras vidas deben de estar en la rueda en un continuo movimiento. ¿Sí? Y aquí habla que tú y yo debemos ejercitar nuestra fe. Dios, como el alfarero, Él tiene el poder de rehacer nuestras vidas, de mejorar y transformar nuestras vidas. Incluso aunque fallemos, aunque nos quebremos en sus manos, el deseo de Dios es seguir moldeándonos. Él quiere trabajar en nosotros según su plan, pero debemos de estar en continuo en la rueda. Esto entiéndase en el camino de la fe, perseverando en los caminos del Señor, en obediencia a su palabra, en oración, en comunión, no dejando de congregarnos. Es así como tú y yo continuamos, hermanos, en movimiento. Nuestra fe se ejercita. En Isaías 64, verso 8, dice la Escritura: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros, ¿qué somos? Barro. Y tú el que nos formaste. Así que obras de tus manos somos todos nosotros. Ahí está, hermanos. Por eso es muy importante entender que el barro no elige lo que quiere ser. Amén. No elegimos lo que queremos ser. En Romanos 9:21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Quién tiene la potestad? Dios, sobre el barro. Eso ilustra, hermanos, perfectamente nuestra condición delante de Dios. Él puede hacer de nosotros como Él quiera. Amén. Ahora, esa rueda gira con rapidez, pero esta velocidad, ¿quién la controla? El alfarero. ¿Sí? Dios es quien controla la velocidad. Eso nos muestra, hermanos, que si nuestras vidas están en manos del alfarero, ¿quién controla las circunstancias? Es Dios, hermanos. Dios controla. Nada de lo que nos sucede es obra de la casualidad. ¿Cuántos lo creen? Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero esto es
a los que se dejan moldear, a los que se dejan estar en la rueda del Señor. ¿Sí? Dios mismo va a arreglar las circunstancias para que nuestra vida sea moldeable. Ahora, este barro que es moldeable en manos de Dios, no discute contra Él. Amén. No debemos altercar contra Dios. El apóstol Pablo lo entendía. Y vean lo que él dijo en Romanos 9:20. Esto está muy interesante, hermano. Lo vamos a ver a lo largo de esta serie. Dice, Romanos 9, verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pregunto, ¿quién es el que determina lo que cada uno ha de hacer? ¿Quién lo determina? Es Dios, hermanos. Así como el alfarero tiene la potestad para de esa masa hacer un jarro, una olla, un vaso, Él tiene la autoridad de hacerlo. Así mismo Dios, hermanos. Dios es quien elige. En la Escritura vemos que Dios en su soberanía, Él constituyó, Él estableció. Efesios 4:11, solo anótelo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién los constituyó? Dios mismo. Para que fuesen apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otros pasajes habla que Dios estableció a los que sanan, a los que hacen milagros, a los que tienen el don de administrar, a los que tienen el don de presidir, etcétera. Dios los ha establecido ¿con qué propósito? ¿O cuál es el fin? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no nos vamos a pelear con Dios, ¿verdad? Y decirle, ¿por qué a mí no me hiciste un apóstol? ¿Por qué yo no soy un profeta? ¿Por qué yo no sano? ¿Por qué yo no tengo el don de lenguas? No, ¿verdad? No nos vamos a pelear con Dios. No vamos a altercar con Él. Lo único que debemos hacer es ser sensibles a su voz, oír su palabra que nos ministra, donde nos muestra su perfecta voluntad, dejarnos guiar hacia donde Dios nos quiere llevar y tomar posesión de esta palabra y ponerla en práctica. Pero es Dios quien decide lo que tú y yo vamos a hacer. Tú y yo no lo decidimos, amén. Sin embargo, podemos tener la seguridad de que estamos en manos de Dios. Eso es lo importante, hermanos. Estamos en manos de Dios y no en manos de cualquiera. Desde el momento que creímos al Señor, eso hicimos. Nos entregamos en las manos del Señor. Yo entregué mi vida, mi familia y todo lo que hago lo entregué en manos de Dios. Pero esta decisión la toma cada uno. Porque hay gente que no en su corazón no decide entregarle su vida a Dios y terminan entregando su vida en manos de cualquiera. Le entregan su vida tristemente a la religión o ponen su confianza en un hombre. Y dice la Escritura, maldito el hombre que confía en otro hombre. O ponen su vida en manos de un vicio y viven esclavos. O ponen su vida, entregan su vida en manos de la ciencia. Ponen su vida en cosas que no es en Dios. Por lo tanto, sí o sí, esa vida se encuentra en manos ¿de quién? Del enemigo, de Satanás. Si no entregan sus vidas en manos de Dios, automáticamente
el enemigo tiene sus vidas en sus manos. ¿Y qué hace Satanás? Matar, destruir, robar. Usted debe de aceptar, hermanos, completamente la voluntad de Dios y entregar su vida solo a Dios. Podemos confiar que en manos de Dios, aunque sobrevenga cualquier cosa, aunque nos quebremos, el Señor nos va a volver a hacer, hermanos. Nos va a volver a trabajar. El final va a ser, pues, resultados muy maravillosos, como fue la vida de José el soñador. Usted recordará, José no entendía lo que le pasaba. Después de ser vendido injustamente, lo meten a la cárcel. Tantas cosas malas vinieron a su vida, pero él nunca se salió de las manos de Dios y Dios nunca lo soltó. Y al final vemos a un José tremendo, ¿no? Gobernando prácticamente todo Egipto. Los resultados de haber estado y de haber confiado en manos de Dios son muy maravillosos. Por eso conviene mejor estar en manos del alfarero que en manos del enemigo. Amén. Ahora, dentro del barro hay maleza. Maleza, entiéndase, toda clase de impurezas, piedritas, pedazos de raíces, etcétera. Y todo eso debe de ser quitado para que pueda trabajar el alfarero, para que pueda ser moldeado, necesita quitar todas esas impurezas. Cuando el barro es puesto sobre la rueda, el alfarero tiene que abrirlo. Y al abrirlo, pues sale todo lo que hay en ese barro. Salen las impurezas y es ahí donde él tiene que parar. El alfarero es sensible, sus manos son muy sensibles que detectan una bola. ¿Y qué hace? Frena. ¿Y qué hace? Arranca esa impureza. Bueno, hermanos, esta maleza, entiéndase, son las amarguras, resentimientos, pecados ocultos. ¿Y qué hace Dios? Primero tiene que frenar la rueda, tiene que pararla y después quitarla. Él tiene que trabajar en nosotros. ¿Cómo lo hace? Bueno, evidencia nuestra naturaleza. Pone en evidencia cómo está nuestro corazón. Y Dios quiere que cooperemos con Él para quitar toda amargura, para quitar todo pecado, ¿sí? Para quitar toda piedra. El alfarero detiene por un momento nuestra vida, detiene esa rueda, detiene nuestra vida para quitar de nosotros esa maleza. Es imposible que un alfarero pueda quitar algo mientras el carro está rodando, porque una mínima distracción, ¿qué va a pasar? Se va a estropear, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Miren, Dios va a tratar con cada uno de nosotros. En ocasiones, Dios va a hacer que toda nuestra vida se detenga. Te va a poner un alto. Quizás estás creciendo espiritualmente, pero hay algo que no quieres ceder en tu vida, que no quieres dejarlo en manos de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a parar, porque Él no va a permitir que ese pecado siga girando dentro de su rueda. No, Dios se va a parar en tu vida. Y no vas a poder crecer espiritualmente hasta que no quites de ti esa suciedad. Ahora, esta suciedad solo Dios la ve. Dios conoce el corazón, hermanos. Solo Dios conoce. Por esto debemos exponernos siempre a la palabra de Dios, porque la palabra nos ayuda a quitar toda impureza. Nos ayuda a detectar qué está mal en nosotros. El Señor nos habla y nos muestra, mira, aquí estás mal en esta área. Ahora corresponde a ti trabajar en eso y quitarlo. Ciertamente cada uno de nosotros hay ciertas debilidades, hay cosas, hay áreas en nuestras vidas que nos cuesta mucho trabajo entregarle a Dios. ¿Qué debemos hacer? Bueno, un consejo que le damos a nuestros servidores, que viene de parte del pastor Chuy, es que si hay alguna debilidad en tu vida,
cual sea, desobediencia, rebeldía, impureza, inmoralidad, robo, cualquier pecado que causa en ti una debilidad que ha sido muy constante, tú debes buscar en la palabra de Dios las concordancias bíblicas que hablan sobre eso. Por ejemplo, si hay en ti amargura, falta de perdón, bueno, vas a buscar en la Biblia todas las citas bíblicas que hablen sobre el perdón, ¿sí? Todos los ejemplos e historias. Y todos los días debes por lo menos darles una repasada. Eso, hermano, no sabe cuánto te va a ayudar a ti para que puedas perdonar, para que puedas ser libre. Porque para esto es la palabra de Dios, hermanos, recordemos, es esa agua purificadora, ¿sí? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos tener por lo menos nuestra concordancia de nuestras debilidades y repasarlas de continuo, ¿sí? Para poder quitar esa impureza que hay en nosotros, para que nuestra vida continúe girando en esa rueda, para que las manos de Dios sigan moldeándonos. Amén. Ahora, ningún barro en manos de Dios es feo. Amén. Para Dios no existen los feos, ni los imperfectos, ni los cojos, ni los que no ven, que no. Para Dios no existe eso, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios no está interesado que este barro resalte más de lo que va a ser puesto en él. ¿Sí? Es decir, si Dios, por ejemplo, desea hacer de nosotros, por ejemplo, un jarro como este, el deseo y el plan de Dios es que las flores resalten más que el barro, que el jarro. ¿Cuál es la función del jarro? Podríamos decir, detener o sostener las flores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante, hermanos? ¿El jarro o las flores? Las flores, ¿verdad? Esto es muy maravilloso y tú y yo debemos entender, porque si algo debe de resaltar en nosotros, que somos barro, es la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Porque si resalta el barro, pues ahí va a resaltar nuestra impureza, nuestra imperfección, nuestro mal genio. No, ¿qué debe de resaltar? El carácter de Cristo, las flores. Y esto lo vamos a ver más adelante. Dios ha decidido utilizar vasos de barro para poner tesoros, que es el Evangelio, que son los dones, que es el Espíritu Santo, que es Cristo en nuestro corazón. Entonces el barro, lo único que debe de hacer es ser un instrumento útil. Amén. Es lo único. Que seamos útiles en manos de Dios para que pueda resaltar la gloria de Dios. Amén. Debe resaltar lo que es depositado en Él. Debe de descartar lo que se pone en Él. Aunque en ese proceso de formación, pues nos vamos a romper. Nos vamos a romper. ¿Pero qué va a hacer el alfarero? Lo va a hacer de nuevo. Hay un canto, no sé si usted lo ha cantado, que dice: Señor, quiebra mi vida y hazla de nuevo. ¿Usted lo ha cantado? ¿Lo ha escuchado? Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Bueno, si usted la ha cantado, ya ahora ya tiene este entendimiento. Y si Dios quebra nuestras vidas, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Vio cómo estaba el alfarero? ¿Va a doler? Sí, va a doler. Y no se asuste, hermano. Ay, ¿qué Dios va a querer hacer de mi vida? No, no se asuste. Está en manos del alfarero, pero Él va a hacer deshacer y va a golpearla otra vez. Pero es muy necesario, hermanos. Quebra mi vida, Señor, y hazla de nuevo. En cuarto lugar, vemos
el horno. El horno que son las pruebas de fuego. Cuando una vasija está terminada, ya pasó por manos del alfarero, ya trabajó, ahora esta vasija debe de exponerse, principalmente la exponían al sol. El sol se encargaba de deshidratar completamente el polvo, el barro. Si este barro no aguantaba el sol, ¿usted cree que iba a aguantar el horno de fuego? Imagínense. Primero era expuesta al sol, tenía que mantenerse sólida, y después era puesta sobre el horno. Esto, hermanos, tiene mucho significado. Significa que nuestra fe, más valiosa que el oro, debe de ser probada por el fuego. Dios va a probar nuestra fidelidad. Si le vamos a seguir a pesar de las circunstancias adversas, Dios va a probar nuestra fe. Si a pesar de todo lo que sucede, nos mantenemos firmes, creyendo aún en las cosas imposibles. Dios va a probar nuestra paciencia. Si continuamos amando a Dios, si seguimos perdonando a pesar de que nos han hecho una tras otra, Dios va a probar nuestro carácter. Es decir, permitirle a Dios que nos corrija sin enojarnos, ¿sí? Permitir que nos siga corrigiendo. Y número 6, Dios va a probar nuestra mansedumbre. Ser humildes, soportar a todos los que nos rodean, a mi patrón, soportar a mi vecino, al hermano, soportar a todos. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. El calor del barro le da esa fuerza. El calor del barro, o más bien ese calor que viene sobre el barro, va a incrementar su utilidad, va a incrementar su valor. ¿Cuántos les gustaría someterse a ese horno de fuego? Podríamos decir, a ese horno de dolor que fue sometido Job. ¿A cuánto les gustaría ser sometido a ese horno de fuego? Pero vean, Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿O cuántos quieren ser sometidos al horno de fuego literal en el que metieron a esos 3 jóvenes hebreos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿Recuerdan? Ellos fueron metidos al horno de fuego literal. ¿Cuántos quieren ser expuestos a ese horno de fuego? Sin embargo, hermanos, vemos que en esos procesos estaba Dios. ¿No eran 3 los que fueron puestos dentro, pero no el rey veía 4? ¿Quién era el cuarto? El cuarto era Dios. Amén. Así que no importa donde el Señor nos meta, hermanos, en cualquier horno, Él promete estar con nosotros. Dios sabe cuánto calentar el horno, como una madre sabe medirle a los frijoles, ¿verdad? Sabe medirle el fuego. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero noten bien, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto, hermanos, nos enseña que un jarro que no va al fuego no sirve para nada. Amén.
El jarro que no es sometido al fuego no sirve para nada. Pero sin embargo, hermanos, si somos tú y yo depositados dentro del horno de fuego, tenemos esta seguridad. Jeremías 18, verso 5 dice: entonces vino palabra de Jehová diciendo, no podré, dice el Señor, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Así sois vosotros en mis manos. Significa pues que Dios tiene todo el control. Dios tiene nuestra vida en control, hermanos. No importa si nos quebramos, no importa si se detiene la rueda, no importa si el Señor interviene, no importa si no superamos el fuego de la prueba, el Señor nuevamente va a trabajar. Nuevamente va a hacer para que se cumpla su voluntad. Solo Dios tiene el poder para guiarnos, para cambiar el curso de nuestras vidas. Dios tiene el poder de convertir aún las situaciones adversas para que obren a nuestro favor, para bien. Dios lo que quiere es seguir restaurándonos. Él quiere seguir moldeándonos. Por esto nunca debemos pleitear contra Dios. Dios es misericordioso, dice Jeremías 18:7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, para derribar y destruir. Esto es lo que hace el alfarero, hermanos. Arranca, derriba, la tiene que ir al piso, si no está muy blanda, al piso. Y con patadas, ¿verdad? Con el pie así encima. Y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Hermanos, esto nos habla de que Dios es justo, pero también misericordioso. Amén. La semana pasada hablábamos sobre la misericordia, ¿recuerda? Sobre el Dios que todo lo sabe, y hablamos sobre la misericordia. Y hablar de la misericordia de Dios también es hablar de que Él es justo. Y precisamente son enseñanzas que se están dando en Casa de Oración Centro. Amén. Noten cómo es Dios, hablándonos, advirtiéndonos. Dios es misericordioso, amén. Pero ¿qué necesitamos para que esta misericordia se derrame sobre nuestras vidas? Arrepentirnos, volvernos a Él, dejarnos moldear por Dios. Nosotros tenemos esta confianza y esta seguridad que aquel que comenzó la obra en nosotros, la va a terminar. Filipenses 1:6 dice, finalmente, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios fijó su mirada en ti, hermano. Te tomó en sus manos como el barro, untó el agua de su palabra, te ha puesto sobre la rueda, con sus manos te está moldeando, pero después te pondrá sobre la prueba, sobre el horno de fuego. Y al final, hermanos, el resultado será un vaso de honra, un vaso útil, un vaso que Dios va a usar para que lo que fue depositado en este vaso sea derramado sobre los demás.
Esa bendición, hermano, que Dios está derramando sobre ti, es para que sea derramada también sobre los que te rodean. Principalmente, ¿quién? Tu familia. Amén. Si Dios bendice al padre, Dios bendice hasta a los hijos. Esa es la bendición, hermanos. Dios quiere derramar sobre nosotros hasta que desborde y que llene a otros. Que podamos ser de bendición, reflejando el amor, la misericordia, la compasión de Cristo. ¿Cuántos quieren ser estos vasos de honra? Póngase de pie, hermano, y dele gracias al Señor. Y así como cantábamos, dígale: Señor, en tus manos, Señor, estoy. Como el barro, moldea mi vida, moldea mi ser. Yo quiero ser, Señor, puesto en la rueda. Sigue obrando en mí, Señor. Pídele a Él: quita de mí todas las impurezas, Señor. Si ves algo en mí que no te agrada, Señor, perdona todo pecado. Sigue moldeándome a tu imagen, a tu semejanza. Sigue trabajando, Señor, en mí. Moldéame. Soy barro en tus manos y tú eres el alfarero. Haz de mí, Señor, como tú quieras. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Cumple tu perfecta voluntad en mi vida. Haz de mí, Señor, un vaso de honra. Un vaso donde tú puedas depositar tu gloria, Señor. Un vaso donde se refleje tu carácter. Un vaso, Señor, de bendición. Un vaso donde es depositada tu palabra, tu evangelio. Y así de esta forma poderlo anunciar a quienes viven, Señor, sin ti. Ese tesoro tan valioso lo has depositado en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así queremos ser, Señor. Úsanos, Señor. Sigue trabajando en cada uno de nosotros. Úsanos, Señor, aquí estamos. Aunque en el proceso, Señor, habrá dolor, aunque tratarás con nosotros en ciertas áreas, aunque nos duela, Señor, pero sabemos, Señor, que la bendición será tan grande. La bendición, Señor, será tan maravillosa, tan especial, que nos olvidaremos, Señor, completamente del proceso, porque disfrutaremos completamente de ti, Señor, de lo que estás haciendo, de esto que has depositado en nosotros, Señor. Muchas gracias. Yo te ruego, Señor, que sigas moldeando a todos y a cada uno de nosotros. Moldea, Señor, a los bebés, moldea a los niños de iglesia infantil, moldea a los jóvenes, Señor, según a ti bien te parece. Moldea a cada uno de nosotros, Señor, que estamos reunidos en este lugar. Moldéanos, sigue trabajando. Estamos en tus manos, Señor, y te damos gracias. No queremos, Señor, salirnos. Queremos permanecer allí. Te damos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres el buen alfarero y nosotros somos barro en tus manos. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. Si Él nos permite, nos vemos el próximo jueves, 7 de la tarde. Dios les bendiga a todos.